¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y ya me encuentro en General Suazua, Nuevo León. General Suazua es un municipio que está al norte de Monterrey, muy cerca, a unos cuantos minutos. Y desde aquí, desde General Suazua, quiero platicarles sobre el siguiente tema de geometría proyectiva, que pues es un descubrimiento que vino un poquito después, bueno, bastante tiempo después que el teorema de Pappus que acabamos de comentar. El teorema de Pappus es de los años por ahí, un poquito después de esta era, 300, 400 después de Cristo. Y el teorema que quiero platicar hoy tiene que ver, bueno, se llama teorema de Desargues, es de un matemático francés, y ya viene pues prácticamente 1000 años después, ¿no? Por ahí de los 1500 más o menos, cuando ya de hecho se estaba desarrollando la teoría esta de la perspectiva. Entonces, de lo que quiero platicar es del teorema de Desargues, que es un teorema de hecho muy fundamental de geometría proyectiva y que va a ser, creo que, bastante interesante. Bueno, espero que también les gusten como siempre, las escenas que voy a tomar aquí en General Suazua, Nuevo León. Bueno, antes de platicar del teorema vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a hacer un jueguito con triángulos y las intersecciones. Considera dos triángulos cualesquiera, ¿sí? Un triángulo, vamos a ponerle los lados de colores para podernos referir a ellos. Vamos a decir que los triángulos tienen lados rojo, verde, azul y rojo, verde, azul. Los dos triángulos tienen cada uno un lado rojo, un lado verde y un lado azul. Los triángulos no tienen que ser ni semejantes, ni iguales, ni nada, ¿no? Simplemente dos triángulos cualesquiera. Y ahora lo que vamos a hacer es, los lados rojos los vamos a convertir en rectas y vamos a buscar el punto donde se intersectan los lados rojos y vamos a marcar ese punto en color rojo. Vamos a ir a un punto rojo donde se cortan las líneas que forman los lados rojos. Lo mismo vamos a hacer con los lados verdes. Los lados verdes se extienden y se cortan en un punto que va a ser un punto verde, y los lados azules se extienden y se cortan en un punto que se va a hacer el punto azul. Bueno, podemos explorar y jugar un poco moviendo estos puntos, y pues nos vamos a dar cuenta que el punto rojo, el punto verde y el punto azul pues se mueven en muchas partes en el plano si movemos los triángulos. Pero resulta que en ciertas ocasiones, en ciertos casos, se puede dar que los tres puntos estén justamente alineados en una misma línea, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, con ciertas posiciones de triángulos va a resultar que los puntos rojos, verde y azul van a estar exactamente sobre una línea recta. Sí, eso obviamente no pasa siempre. ¿Cuándo? O sea, ¿qué es lo que hace o qué tienen que cumplir los triángulos para que estos puntos que se generan caigan sobre una misma línea? Ok, para descubrir cuándo los tres puntos de colores están alineados, lo que vamos a hacer es trazar las rectas con vértices correspondientes en ambos triángulos. Por ejemplo, el vértice que se forma con los lados rojo y verde en ambos triángulos forman una recta, lo mismo el rojo y azul y lo mismo el verde y azul. Esas tres rectas, si te fijas, en general están en una posición, pues pueden estar en cualquier posición, pero si jugamos un poquito y somos cuidadosos al observar, observa por ejemplo que cuando vamos a trazar por ejemplo la recta que va del vértice verde al vértice rojo, y bueno, el vértice azul pues normalmente no está alineado con el vértice rojo y el vértice verde. Sin embargo, cuando hacemos que el vértice azul coincida con la línea por donde pasan el verde y el rojo, de este lado podemos observar en esta región azul que las tres rectas que definí hace un momento con los vértices pasan exactamente por un punto, ¿sí? Y eso lo podemos ver, ¿sí? Si se fijan experimentalmente. Entonces, el teorema de Desargues me dice exactamente eso. Me dice, cuando estas tres rectas que forman las líneas de los pares de vértices concurren en un punto, entonces los puntitos de colores van a estar alineados en una misma recta, ¿no? Obviamente, formalmente, en el lenguaje que hemos manejado, el hecho de que estas tres líneas concurran significa que los triángulos están en perspectiva, que un triángulo es una proyección del otro, y si este punto donde concurren, pues es como el foco de la proyección. Entonces, dicho de manera así como más bonita, el teorema de Desargues dice que si dos triángulos están en perspectiva, entonces sus pares de lados correspondientes se intersectan en puntos que van a estar alineados. Ok, la demostración del teorema de Desargues sí quiero platicarla, al menos las ideas, porque sí es interesante. Porque curiosamente para la demostración del teorema de Desargues
es más fácil considerarlo o demostrarlo en 3 dimensiones, o de hecho en más dimensiones, que en una sola dimensión. Y déjenme explicarles a qué me estoy refiriendo. Suponga que los 2 triángulos están en planos diferentes, ¿sí? Entonces, si tengo 2 triángulos en planos diferentes, vamos a suponer que esos 2 planos están en el espacio. Entonces, y que los 2 triángulos están en perspectiva, es decir, que sus vértices correspondientes van a dar a un mismo punto. Digamos que tienes un punto F, que es el foco de la perspectiva o de la proyección, y tienes un plano por un lado y otro plano por otro lado, que lo puedes pensar como una especie de libro abierto, ¿no? Como si fueran 2 hojas o dos pedazos de madera que separas así. Ahora, entonces los triángulos en perspectiva serían las líneas que van de vértices correspondientes, pasarían por un mismo punto, los vamos a representar así. Y si te fijas ahora, los lados correspondientes en cada uno de estos pares de triángulos, en estos 2 triángulos, piensa, por ejemplo, vamos a llamar ABC a los vértices de uno de los triángulos y A', B', C' a los vértices del otro. Si conectas A con B y A' con B', pues esas 2 rectas están en estos 2 planos, una en un plano y otra en el otro plano, entonces se van a intersectar exactamente en la intersección de los 2 planos, que también es una recta, porque sabemos que 2 planos siempre se intersectan en una recta. Pero lo mismo pasa con las parejas, por ejemplo, con BC y B'C' o AC y A'C'. En estos 3 casos, los puntos de intersección, las rectas están en los planos diferentes y se van a intersectar exactamente en esta línea que es justamente donde se cortan los 2 planos. Entonces, es muy claro en 3 dimensiones que si 2 triángulos están en perspectiva y están en planos diferentes, las líneas correspondientes a sus lados se van a cortar en puntos que están alineados. La idea es, imagínate que tienes ahora 2 triángulos en perspectiva, vamos a suponer que son los triángulos, por una razón que ahorita lo van a ver en un momento, lo voy a llamar ABD, y A', B', D', y supongamos que esos 2 triángulos están en perspectiva, es decir, sus vértices correspondientes, si los alineas, salen de un mismo punto. Voy a agarrar el punto D y lo voy a sacar tantito del plano, de hecho lo puedo hacer en cualquier dirección, pero simplemente elijo un punto afuera del plano, vamos a llamar un punto E, por ejemplo, fuera del plano, y en ese segmento, en el segmento ED, voy a elegir un nuevo punto que le voy a llamar C, ¿sí? Y eso va a ser ahorita importante. Bueno, a partir de aquí tengo que hacer una pausa porque me di cuenta que lo que grabé en Suazua estaba equivocado, pero bueno, ténganme paciencia, todo esto lo hice en el aire. Si quieren, traten de imaginarse lo que voy a decir a continuación sin ayuda de las figuras para que se den una idea. Entonces, bueno, el E y el C están correctamente definidos. E está fuera del plano y C es un punto en el segmento ED, de hecho en la recta realmente, y el C' lo vamos a construir con la intersección de CF. Recuerden que F es el foco de la proyección de los triángulos que están en el piso, o en el plano original, y con ED, tal como se ve aquí en la figura. La idea aquí ahora es que vamos a tener otros 2 triángulos que van a ser el ABC y la B'C'. Estos triángulos de hecho desde E se ven iguales, o sea que si proyectas desde E, el C se va a ir al D, entonces el triángulo ABC se va a proyectar en el triángulo ADB, y el A'C', B' se va a proyectar en A'D', B'. Y esta es la cosa importante, porque ahora, pues estos 2 triángulos, el ABC y el A'B', C', no están en un plano, y entonces acabo de demostrar hace un momento que el teorema sí se cumple, o sea que los puntos de colores, en este caso azul, rojo y verde, están en una misma recta, están alineados. Ahora, para ver cómo vamos a trasladar eso a los puntos que realmente me interesan, si vemos entonces el punto rojo 2, que es donde se van a cortar AD con A'D', pues la proyección, si consideramos la proyección desde E, los puntos rojos se van a proyectar uno en el otro, esencialmente porque el C y el C' se van a proyectar en el D y el D' respectivamente. Entonces, acuérdense que dije que las intersecciones de rectas se van a proyectar en intersecciones de rectas también. Entonces, bueno, el punto rojo va a ser la proyección del rojo 2, va a ser la proyección del rojo 1, o uno va a ser proyección del otro, y lo mismo va a pasar con los verdes, el verde 2 y el verde 1, digamos. Y bueno, el azul es el mismo, es uno solo, si lo proyectamos sobre esa recta. Entonces, bueno, aquí la conclusión es que
los puntos azul, el rojo 2 y el verde 2, que son los que me interesan. Si lo ven, son las intersecciones de los triángulos originales. Van a estar en una misma recta porque van a estar en el plano definido por los puntos de colores originales, azul, rojo y verde, y el punto E, y además la intersección con el plano donde estaban los triángulos originalmente. Esta descripción realmente es complicada. Yo traté de hacerla, de memoria, y sí se me hizo bolas ahí todo. Recomiendo que lo veas con calma, realmente no está tan difícil, ¿sí? Pero bueno, definitivamente vale la pena seguirla y tratar de entenderla. Bueno, espero que les haya gustado el teorema de Desargues. Solamente voy a hablar de este teorema en este video, con esto ya voy a terminar. Creo que como les dije, es un teorema muy fundamental, es un teorema muy esencial, usa pocas cosas. Si uno lo piensa realmente, pues todo lo que está usando el teorema de Desargues es incidencia, es decir, que 3 puntos estén en una línea o que 3 líneas pasen por un punto. O sea, el teorema en sí, el enunciado del teorema es muy esencial y bueno, vale en muchos planos proyectivos. Obviamente todavía hay una clasificación de planos proyectivos de la que no quiero hablar aquí todo ese tema, pero por ejemplo, particularmente para, como les decía, en geometría euclidiana, vale este teorema, con las acepciones estas de los puntos al infinito. Obviamente cuando son paralelas algunas de las rectas, pues hay que modificar un poquito lo que dice el enunciado, pero en general vale, pues. Y bueno, espero también que les haya gustado aquí las escenas en General Suazua, Nuevo León, y no me queda más que despedirme y decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente.